Muy buenos días, mi nombre es Nuria Sánchez, pertenezco a la Subdivisión de Gestión Educativa. Me complace mucho estarnos acompañando hoy en día en la videoconferencia sobre el desarrollo de competencias ciudadanas para estudiantes sordos. A continuación les comentaré cómo está organizada la estructura de la videoconferencia. En primera parte estaremos revisando el marco general de los derechos humanos en la perspectiva diferencial. Continuaremos con el contexto de competencias ciudadanas y finalizaremos con el desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes sordos. En este contexto, los derechos humanos son un ideal político y social para regular las relaciones humanas, bajo los principios de libertad, respeto mutuo, equidad, justicia social, convivencia, democracia y paz, en beneficio de toda la humanidad. De forma tal que los derechos humanos se fundamentan en la idea de que en toda persona hay algo que no puede ser violentado o destruido impunemente, la dignidad humana. Por pertenecer al espacio humano, todo ser humano en sí mismo es digno y merecedor de respeto. Los derechos humanos son universales e inalienables, promueven la libertad y la igualdad como un ideal ético y se fundamentan en ideales democráticos de una sociedad cada vez más justa. Los derechos humanos desde perspectivas diferenciales van más allá del reconocimiento formal. Como proyecto ético propenden por, primero, creación de condiciones sociales, económicas y culturales distintas a las que generan desigualdad y discriminación. Habla de sujetos en contextos reales iguales pero diferentes. Y muestra la diferencia entre el reconocimiento jurídico de los derechos y su realización en sociedades marcadas por la desigualdad económica y social. También hace evidente las inequidades entre los grupos de la población, producto de complejos procesos de exclusión y discriminación, y permite reconocer cómo las desigualdades en la realización de los derechos humanos guardan relación con el ejercicio de la ciudadanía. Abordada esta primera parte, continuaremos con lo relacionado a competencias ciudadanas. Teniendo en cuenta lo anterior, las miradas desde la pedagogía deben redimensionar a la persona sorda, viendo el ser humano que es, con ciertas particularidades que lo hacen distinto de la mayoría. Bajo estos parámetros, se plantea que el problema educativo no es en sí la limitación auditiva, sino las posibilidades reales de las que puede disponer la persona sorda para acceder a una primera lengua y también la calidad de la educación que se le brinde, así como la incidencia que los procesos educativos deben tener en su imagen como persona sorda y la decisión de su proyecto de vida. A nivel de lo sociocultural, tendríamos que ver cómo culturalmente se asume al que es distinto o diferente, más cuando llevamos una historia en la que la diferencia se percibe como una agresión. Esta forma de ver las cosas se debe más al temor de la confrontación que el otro me pueda llegar a representar, puesto que culturalmente el conflicto y la confrontación se han asumido como una provocación violenta y no en el sentido constructivo de la palabra como una posibilidad de aprendizaje. Es necesario resaltar aquí, en este orden de ideas, las metas de la formación ciudadana son tanto individuales como sociales, porque como es claro, los individuos, actuando solo o en conjunto, son quienes construyen la sociedad. Y es a partir de sus herramientas personales como éstas se transforman. Se trata de metas que promueven el reconocimiento y la protección de los derechos humanos y de la Constitución Política del 91. Es también relevante y necesario en este discurso referir en el marco teórico el concepto de competencia, como la capacidad de movilizar una serie de atributos para trabajar exitosamente en diferentes contextos y bajo diferentes situaciones. La competencia se evidencia en la capacidad de comunicarse y entender los puntos de vista de los otros o en la habilidad para negociar e intercambiar informaciones. Y en lo que refiere a las competencias ciudadanas, estas son entendidas como aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad. De tal manera que es necesario resaltar la necesidad de formación de todos los agentes que participan del proceso educativo, como son docentes, modelos lingüísticos, padres de familia, en fin, todos los que en la cotidianidad interactúan con el estudiante sordo. En esencia, es posibilitar que la dinámica escolar, espacios reales de expresión de sentimientos, empatía, negociación, manejo de situaciones conflictivas, entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reconocer las implicaciones que para lo educativo tiene la presencia de un estudiante sordo en el aula de clases. Es necesario apuntar aquí que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expone lo siguiente. Artículo 4. Los países que se unen a la Convención y se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación. Y en el artículo 8 expone lo siguiente. Habida cuenta de que es esencial que cambien las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad, los países que ratifican la Convención deben combatir los estereotipos y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de estas personas. Desarrollo de competencias en el contexto particular de los estudiantes sordos. Por ello se requiere que el contexto escolar y los actores comprendan en real dimensión las implicaciones que tiene para el estudiante sordo y para los procesos el desarrollo de las competencias ciudadanas. Es necesario tener en cuenta algunos aspectos relevantes dentro de la formación del estudiante sordo. En general, los estudiantes sordos en su mayoría llegan tardíamente al espacio escolar. En la mayoría de los casos, los estudiantes sordos son hijos de padres oyentes, lo que hace que la dificultad de comunicación sea compleja, pues no se construye un código común que posibilite una relación vincular fluida. Su relación con la familia se ve debilitada por las dificultades de interacción que se presentan, pues en su mayoría estas se hallan limitadas por algunas señalizaciones que se usan en la cotidianidad del hogar, sin que éstas logren consolidar un vínculo fortalecido en el núcleo primario. Por ejemplo, cuando se le llama la atención por algún comportamiento no acorde con lo solicitado en el contexto, él hará modificación de conducta, pero no alcanzará a comprender cuál es el sentido real, el por qué debe cambiar y modificar su comportamiento. En este sentido, se puede advertir que él puede conocer la existencia de las disposiciones para el comportamiento en un contexto, pero comprenderlas y emplearlas no es un asunto al que tenga oportunidad de acceder y construir significativamente. Esto es muy importante en el proceso de desarrollo integral de la persona sorda, ya que la familia es su primer espacio de socialización, lugar psicológicamente privilegiado para establecer relaciones significativas de seguridad y pertinencia. Paralelamente a lo expuesto anteriormente, es necesario explicar acá los imaginarios que se tienen en torno a la sordera en la institución educativa. Estos también afectan el desarrollo de las competencias ciudadanas, pues aún se mantiene una imagen muy limitada de las potencialidades reales del estudiante sordo. Situación que en muchas ocasiones se ve agravada por las mismas dinámicas institucionales, donde se tiende a homogeneizar y masificar procesos que afectan de manera directa a la población de estudiantes sordos, lo que conlleva a que sean excluidos de muchas actividades en las cuales se encuentran presentes, pero no son partícipes. Por lo anterior, la escuela deberá priorizar acciones que posibiliten atender, recuperar y reconstruir las experiencias que configuran el saber y la personalidad de los niños y jóvenes sordos, y así se pueda reconocer los ámbitos, las relaciones y las posibilidades de interacción familiar y en la dinamización de los procesos escolares. De forma tal que la propuesta educativa deberá propender por establecer objetivos de formación de carácter social, emocional, comunitario y cultural que aseguren el desarrollo de habilidades que le permitan a los estudiantes sordos involucrarse en las dinámicas sociales. Reconocer individual y colectivamente las características de sujetos que provienen de contextos socialmente restringidos para generar condiciones pedagógicas consecuentes con las características particulares de la población.
construir ambientes en donde se consoliden procesos para la construcción de la identidad y promover su afiliación a grupos sociales, como la familia, la escuela, la comunidad sorda y la sociedad en general. Se deben incorporar a la organización curricular espacios puntuales en donde se explore con los estudiantes asuntos relevantes sobre la comunidad sorda, sus procesos de conformación y sostenimiento en Colombia y en el mundo. Esto implica destinar tiempos y recursos para la presencia y participación de las mismas dentro de los espacios y los horarios de clase. También se deberá promover la consolidación de habilidades psicosociales para la participación en diversos contextos, tanto de sordos como de oyentes, promover el respeto y reivindicación de la diferencia y de la diversidad, generar el reconocimiento y respeto del otro, de sus posiciones y de las estrategias para llegar a consensos de manera justa con los demás. La presencia del modelo lingüístico es importante, pues él abre las puertas de la comunidad sorda, carga valores culturales y comunitarios que lo identifican como sordo y como miembro de la misma comunidad, convirtiéndose así en referente de identidad para el estudiante sordo. El acompañamiento del docente debe focalizarse en dar sentido a los acuerdos de convivencia que se disponen en los diferentes contextos donde puedan participar, partiendo de diálogos que le permitan ver los puntos de vista, así como las causas y consecuencias de sus comportamientos, conductas válidas o no, en el contexto de la interacción. En relación con la familia, es necesario involucrarla en el proceso de formación, ya que en muchas ocasiones las acciones y decisiones de los padres suelen estar influidas por visiones limitadas de sus propios hijos. Del mismo modo, es necesario acompañar a las familias en los procesos de consolidación permanente de la identidad de sus hijos sordos, fortaleciendo el entorno familiar para que allí los estudiantes se identifiquen como miembros de su familia, con todas las cargas sociales y culturales que ello implique. Este acompañamiento supone la formación de los padres y demás miembros para recrear las condiciones sociales y culturales que se presentan en los escenarios de la escuela. En esencia, el desarrollo de las competencias ciudadanas buscará el mantenimiento y fortalecimiento de la comunidad sorda y promover comportamientos incluyentes con los grupos de oyentes para socializar y transformar las representaciones que se tienen de los sordos y de la sordera. En definitiva, las propuestas educativas bilingües biculturales para los sordos requieren asumir retos en la formación de ciudadanos sordos para que participen en una sociedad que busca ser democrática, pacífica, equitativa e incluyente. Dichos retos están relacionados con la convivencia pacífica con los otros, que pueden tener intereses y posturas diferentes, con la construcción de acuerdos y consensos sobre las normas que favorezcan el bien común y con el reconocimiento y respeto de la diversidad social, cultural, física y étnica que particulariza a los seres humanos. Para finalizar, en el marco de lo institucional es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Abarcar todas las competencias necesarias para la acción. Con este se establece la importancia de integrar tanto los conocimientos como las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. Posibilitar múltiples oportunidades para la práctica de las competencias en la cotidianidad de los espacios escolares, aula, descansos, momentos de encuentro comunitario y demás. Transversalizar la formación ciudadana de manera que las áreas académicas comprendan que la vivencia de las competencias son parte fundamental en los procesos de construcción de conocimiento de las áreas disciplinarias. Involucrar a toda la comunidad educativa. Todos los que intervengan en el contexto educativo son parte constitutiva de la vivencia pura de participación, concertación y negociación de los procesos de ciudadanía. Realizar seguimiento y monitoreo para revisar, replantear y proyectar estrategias diseñadas para promover e incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas en los espacios escolares. En concordancia con lo anterior, siempre que los estudiantes cuenten con contextos sociales, culturales y afectivos que reconozcan su situación sociolingüística y educativa y generen una propuesta coherente con esta situación a nivel pedagógico, podrán transitar de manera sólida su proceso de desarrollo de competencias ciudadanas. Muchas gracias por la participación. Espero que lo que hoy realizamos en la videoconferencia sirva de referente para las reflexiones que realicemos en el aula frente a